El verdadero drama no se vive en el escenario, sino en la vida real. Que los personajes que un actor interpreta terminan por quedarse en su piel, como cicatrices invisibles. Y si hay alguien que encarna esa premisa, ese fue Sergio Jiménez, el llamado profe, el eterno villano, el maestro implacable. Pero tras esa mirada intensa y esa voz que podía quebrar silencios, había un hombre con un corazón herido, y una historia que aún retumba en los pasillos del teatro mexicano. Pero antes de continuar con este video, queremos invitarlos a suscribirse para ver más historias como esta. Sergio no nació estrella. Nació inquieto, apasionado, con la necesidad urgente de contar historias, aunque nadie le prestara atención al principio. Su rostro no era el del galán de telenovela. No tenía la mandíbula cuadrada ni la sonrisa fácil. Tenía algo mejor, presencia, una vibra que imponía respeto, y una obsesión casi enfermiza por la verdad en la actuación. No por nada, quienes pasaron por su taller de teatro aún recuerdan su intensidad como si los hubiese marcado con fuego. Pero no todo en su vida fue ovación y aplausos. Lo que pocos sabían, o no querían decir en voz alta, es que Sergio vivía con una espina clavada, una que ni los años ni la fama pudieron sacar. Su hija. La única. La que, según se cuenta, le dio la espalda cuando más la necesitaba. Algunos dicen que fue por ego. Otros, por heridas que nunca sanaron. Pero hay quienes juran que la rechazó como él rechazaba los papeles mediocres, sin remordimiento y con brutal franqueza. Lo cierto es que Sergio era un hombre de extremos. Amaba con intensidad, enseñaba con dureza y se entregaba por completo a cada proyecto. Pero en casa, esa pasión se convertía en tormenta. No era fácil vivir con él, ni mucho menos ser su hija. Y ella, cansada de vivir bajo su sombra, decidió apartarse. No solo del hombre, también del apellido, del mito, de todo. Y ahí comenzó la otra cara del actor, el Sergio silencioso, el que ya no buscaba escenario sino redención. Se dice que intentó acercarse, que escribió cartas, que pidió intermediarios. Pero recibió indiferencia. O peor, silencio. Los años pasaron. Su nombre seguía sonando fuerte en el medio. Dirigía, actuaba, enseñaba, pero algo en su mirada se había apagado. Ya no era el mismo. Incluso su forma de enseñar cambió, menos fuego, más melancolía. Como si todo el tiempo estuviera preparando su última escena. Y tal vez sí. Cuando cayó enfermo, nadie lo supo de inmediato. Él mismo lo ocultó. No quería lástima, mucho menos compasión. Pero la noticia, como todo lo prohibido, terminó filtrándose. Y entonces comenzaron a llegar los mensajes, las llamadas, las visitas forzadas de quienes alguna vez compartieron escena con él. Todos menos ella. Fue entonces cuando, según testigos cercanos, Sergio tomó una decisión extraña. Comenzó a grabar audios. No cartas, no videos. Audios. Cortos, precisos, llenos de pausas y con una voz más ronca que nunca. Los guardaba en un viejo celular sin contraseña. Los llamaba mis confesiones. Algunos creen que eran parte de un guión. Otros, que eran una especie de legado. Pero hay quienes aseguran que eran una trampa. Un castigo. Uno de esos audios, el más comentado, decía: el verdadero abandono no es físico. Es no querer ver de dónde vienes. Es borrar tu historia. Pero el silencio también habla. Y tú lo vas a oír. Ese mensaje, que parecía destinado a nadie, fue reproducido por error en el funeral del actor. Un error, o un último acto cuidadosamente planeado. Porque Sergio Jiménez, incluso en su lecho de muerte, seguía dirigiendo su propia historia. Ese día, la sala se quedó en silencio. Nadie supo qué decir. Algunos lloraron. Otros se miraron incómodos. Y hubo quien salió corriendo. No estaba claro si era una despedida o una venganza. Tal vez ambas. La hija no apareció. No en el funeral. No después. Y ese vacío se volvió más pesado que el ataúd. Pero fue entonces cuando surgieron rumores. Algunos aseguraron que ella había intentado ir al hospital días antes, pero que él no quiso verla. Otros dicen que ella llegó tarde, y él ya no podía hablar. Pero hay una versión que se repite en voz baja, que Sergio pidió que no la dejaran pasar. De ser cierto, sería la venganza perfecta. El hombre que dedicó su vida a crear clímax dramáticos habría escrito el más cruel de todos, el reencuentro imposible. Y así se fue, entre murmullos, leyendas y verdades a medias. Pero su historia no terminó ahí. Días después, algunos de sus alumnos comenzaron a recibir fragmentos de los audios que dejó. Eran confesiones sobre su infancia,
sobre su miedo al olvido, sobre la culpa que cargaba por haber antepuesto su carrera a su familia. Un actor que se desnudaba con la voz, por última vez. Y en medio de todo eso, apareció una última grabación. Una donde no hablaba como maestro, ni como padre, ni como vengador. Hablaba como un hombre cansado, derrotado, pero en paz. No me arrepiento de haber amado como amé. Solo me duele no haber sabido amar mejor. Esa frase se convirtió en su epitafio simbólico. No está escrita en su tumba, pero sí en las paredes de más de una escuela de actuación. Con el tiempo, su figura se volvió mito. En redes sociales comenzaron a circular videos viejos donde se veía a Sergio gritándole a sus alumnos, empujándolos al límite. Y otros donde simplemente los miraba, en silencio, esperando que encontraran algo más profundo que una línea bien dicha. Muchos lo tacharon de tirano. Otros, de genio. Pero nadie pudo ignorarlo. Y su hija, aún es un enigma. Algunos creen que vive fuera del país. Otros, que cambió de identidad. Un periodista intentó entrevistarla, pero recibió una negativa tajante. Sin declaraciones. Sin interés. Sin embargo, se dice que en un café del centro, cada cierto tiempo, una mujer llega sola, se sienta en la mesa del rincón, y escucha desde su celular la voz de Sergio. No llora. No habla. Solo escucha. Y se va. Tal vez el verdadero drama no es el rechazo. Es no poder cerrar el telón cuando la historia sigue latiendo. Y así, la historia de Sergio Jiménez queda suspendida, como una obra inconclusa. Con preguntas sin respuesta. Con heridas abiertas. Con audios que tal vez nunca escuchemos todos. Con una hija que tal vez un día hable. O no. Porque hay historias que no buscan final. Solo eco. Sergio Jiménez no necesitaba presentaciones. Su rostro hablaba por sí solo. Bastaba una escena, una línea, una mirada, y ya sabías que estabas frente a alguien que no interpretaba, poseía. Era un actor que no se conformaba con el papel. Lo trituraba, lo reinventaba, lo convertía en algo más profundo, más visceral. Y ese estilo tan suyo lo llevó a convertirse no solo en un referente de la actuación mexicana, sino en una figura que moldeó generaciones enteras de actores, aun cuando él mismo nunca quiso ser el protagonista de la historia. Su primer gran salto fue El jinete del cubo, una obra de teatro de bajo presupuesto que dirigió cuando apenas comenzaba a hacerse un nombre en los círculos independientes. Ahí mostró por primera vez esa obsesión con la verdad, esa necesidad de que cada actor se arrancara la piel para llegar a la emoción. El público no entendía todo lo que veía, pero no podía apartar la vista. Algo pasaba en escena. Algo brutal y bello. Pero fue con la televisión que su rostro se volvió cotidiano. En las telenovelas, donde muchos se perdían entre estereotipos y frases memorizadas, Sergio se convertía en anomalía. Lo recordamos como el villano en Cuna de Lobos, un papel que aún hoy provoca escalofríos. No era solo malo. Era frío, calculador, humano. Y eso lo hacía aún más aterrador. Cada palabra que salía de su boca era una amenaza velada. Cada pausa, un mundo interior. También participó en El derecho de nacer, El maleficio, y más tarde, La madrastra, siempre cargando con él esa aura de intensidad que parecía imposible de apagar. A pesar de trabajar en un medio que a menudo prioriza la estética sobre la esencia, Sergio rompía el molde. Nunca fue el guapo de la historia, pero siempre era el que más recordaban. Porque lo suyo no era complacer. Era perturbar. Y ese tipo de talento no se olvida. Su papel en Los Caifanes 1967 marcó un antes y un después. Fue su entrada al cine con un estilo contracultural, alejado de los melodramas convencionales. Ahí compartió pantalla con Julissa y Enrique Álvarez Félix, pero fue su interpretación del estilos la que robó cámara. Un personaje caótico, urbano, salvaje y entrañable. Una especie de metáfora de sí mismo, difícil de encasillar, imposible de ignorar. Con el paso del tiempo, Sergio comenzó a dirigir más que actuar. En su mirada había ya algo de cansancio, como si hubiese comprendido que su verdadero legado no estaba en ser recordado por una frase o una escena, sino por haber formado artistas que entendieran lo que él siempre predicó: la actuación no es un oficio, es una maldición hermosa. Fue en su taller de actuación donde verdaderamente dejó huella. Ahí nacieron talentos como Gael García Bernal, Salma Hayek, Diego Luna y muchos otros que hoy caminan por alfombras rojas, pero que alguna vez fueron jóvenes temblorosos frente a sus gritos. Porque sí, el profe era duro, exigente, a veces cruel. Pero todo el que pasó por sus clases sabía que salir ileso no era una opción. O creías en ti, o te rompías en 1000 pedazos. Y en ambos casos, aprendías. No daba tips ni fórmulas. Daba golpes de realidad. Te enfrentaba contigo mismo.
Te hacía preguntas que dolían más que cualquier crítica. ¿Por qué actúas? ¿Qué estás escondiendo? ¿Quién eres cuando nadie te ve? Y esa incomodidad era el motor de su enseñanza. No le interesaban las imitaciones. Quería verdad. Brutal, sangrante, a veces fea, pero verdad. Su método era tan personal que se volvió leyenda. Algunos decían que no enseñaba, que hipnotizaba. Otros que era una especie de chamán escénico. Pero lo cierto es que transformaba a quien lo escuchaba. Podía verte 5 minutos y saber si eras un farsante o alguien con hambre. Esa capacidad intuitiva lo convirtió en uno de los formadores más temidos y respetados de la industria. En entrevistas raramente hablaba de sí mismo. Prefería que sus alumnos brillaran, que el reflector apuntara a otros. Pero quienes lo conocían sabían que detrás de ese silencio había una herida profunda. La misma que nunca pudo cerrar, la misma que volvió su enseñanza más exigente y su mirada más melancólica con los años. Algunos dicen que en cada alumno que impulsaba, buscaba redimirse. Que enseñar fue su manera de pedir perdón. Lo invitaron a dirigir en el Centro de Educación Artística de Televisa, el famoso CEA, y ahí dejó una revolución. No importaba si venías con apellido o con recomendaciones. Si no sentías lo que actuabas, te echaba. Sin importar si eras promesa, figura emergente o futuro galán. Para él, todo eso era basura. Lo único que valía era el fuego interno. Pero no todo fue arte. También vivió su cuota de escándalos. Fue criticado por su estilo severo. Se le acusó de maltrato emocional a alumnos. Algunos lo defendieron con uñas y dientes. Otros, aún con rencor, reconocen que les cambió la vida. Era una figura que no se podía mirar de frente sin salir tocado. Un huracán humano que te arrastraba sin pedir permiso. En sus últimos años, participó en algunos proyectos más discretos. Se mantuvo más en la dirección, alejándose poco a poco del reflector. Pero nunca dejó de enseñar, ni de observar. A veces se le veía sentado en los ensayos, sin decir palabra, solo viendo. Y de pronto, lanzaba una frase que cambiaba toda la escena. Como si supiera el punto exacto donde el alma se rompe. Murió en 2007, y su partida dejó una mezcla rara de silencio y eco. Porque aunque físicamente se fue, su voz siguió sonando. En los escenarios, en las aulas, en los sets de filmación. Cada vez que un actor mexicano se atreve a ir más allá del texto, a dejarse la piel, hay un poco de Sergio ahí. Su influencia sigue viva. En el cine, en la televisión, en las tablas. En los actores que lloran de verdad. En los que no se conforman con gustar, sino con incomodar. Porque él lo decía claro, si la gente sale cómoda del teatro, perdiste. El arte no está para dormir conciencias. Está para despertarlas a golpes. Hoy su figura ya no provoca miedo, sino admiración. Se han escrito libros sobre sus métodos, documentales sobre su legado, y hasta hay quienes quieren llevar su historia al cine. Pero tal vez eso no le hubiera gustado. Porque él no creía en homenajes. Creía en trabajo. En compromiso. En sangre, sudor y arte. Su tumba, sobria y sin florituras, es visitada por actores jóvenes que no lo conocieron en vida pero lo sienten presente. Algunos dejan libretos. Otros, una nota con una frase suya. Hay quien jura que, en ciertas noches, se escuchan sus pasos en las butacas vacías de un teatro en la Ciudad de México. Tal vez su legado no está en lo que hizo, sino en lo que provocó. Un terremoto emocional que aún se siente. Un temblor que sacudió el alma de cientos de actores. Y que sigue creciendo. Porque Sergio Jiménez no fue solo actor. Fue un espejo que no mentía. Y quienes lo miraron, nunca fueron los mismos. Hemos llegado al final de este video. Si les gustó no olviden que pueden darle like y compartirlo.